¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde, mañana o noche, según sea donde nos ve en el planeta, nos acompaña el economista. Él también fue precandidato presidencial en el Partido Libre y una persona muy versada en temas económicos y temas de país, el doctor Nelson Varela. Bienvenido a Proceso Digital. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar en Proceso Digital, sobre todo en un momento en donde hay posibilidades de transformar la nación. Y transformar la nación es no solamente necesario y urgente, es impostergable. Y quien tiene la decisión es el pueblo hondureño mismo, entendiendo por el pueblo hondureño todos, sin excepción, no como la ley electoral que hace diferencia entre los hondureños que vivimos en territorio nacional y los hondureños que viven fuera. No les permite cumplir con un derecho y un deber al mismo tiempo que establece la Constitución de la República, el derecho de votar y al mismo tiempo ser electo. Sí, bueno, para ir entendiendo un poco esta dinámica política en la aventura que usted ha tomado en el país, ¿cómo está? Usted va a participar en elecciones generales con una coalición política. Detállenos, porque mucha gente todavía piensa que usted va a participar en elecciones primarias con el Partido Libre. Cuéntenos cómo está su situación política. Muchísimas gracias. Vean, se han hecho en el pasado alianzas, ¿no es cierto? La coalición es una especie de alianza. ¿Cuál es la diferencia? Podemos verla después. Pero la coalición es una integración de diversas estructuras formales o no formales, o sea, legales o no legales, con el objetivo de cumplir cada una con un objetivo común, pero cada uno mantiene su autonomía. Ocurrió esa alianza, por ejemplo, la última entre el Partido Libre, el PINU y el candidato presidencial, que no fue su partido el que formó parte, pero él como individuo en consecuencia participó, aunque no era parte de ninguna de las dos instancias que se dieron. En este caso estamos conformando una coalición con el Partido Migrante Hondureño, el Movimiento 5 de Julio del Partido Libre, y también estamos en diálogos con partidos en formación, entre ellos el Partido Organización para el Desarrollo Nacional, Orden, y otras instancias. Estamos abiertos a integrar en la coalición estructuras partidarias que estén ya habilitadas por el Consejo Nacional Electoral o no. Si no están habilitadas, se hace una alianza o una coalición de hecho. Y si están habilitadas, entonces se hace una coalición de derecho, ¿verdad? Y abierto a que en esta coalición se integren ciudadanos de todos los partidos y ciudadanos que no tengan partido. O sea, no son alianzas con las estructuras que dirigen al Partido Libre o al Partido Liberal o al Partido Nacional, es con sus ciudadanos. Pero también no se olvide que 56% de los hondureños no tienen partido, o sea, la inmensa mayoría de los hondureños no tienen partido. Con ellos queremos hacer esta alianza. Solamente hay 4 criterios de exclusión que no sé si usted quiere que lo diga en este momento. Bueno, brevemente, díganos. Perfecto, o sea, todas las estructuras, movimientos sociales incluidos, pueden participar siempre y cuando, 1, no existan personas corruptas en su historial, corruptos; 2, que no existan lavadores de activos; 3, no narcotraficantes; y 4, no quinta columnas. O sea, aquellos que quieran meterse a esta coalición solamente para estar informando a los adversarios de las resoluciones y acciones nuestras. Sí. Bueno, ya vamos a ir ahondando un poco en ese tema político que tanto le apasiona a los hondureños, pero aprovechando sus conocimientos, ¿qué le ha parecido la nueva administración en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Usted fue uno de los fuertes candidatos que no logró llegar, todos sabemos, por motivaciones políticas, pero ¿qué opinión le merece esta nueva administración en la Universidad Nacional Autónoma? Bueno, creo que en mi opinión el proceso de transformación de la calidad educativa no se ha iniciado. No se ha iniciado tampoco lo que nosotros planteamos, una oferta académica a todos los hondureños residentes en el exterior, fortaleciendo la capacidad de esas ofertas a través de un verdadero sistema electrónico de registro donde todos los hondureños residentes en el exterior estudiasen virtualmente en la Universidad Nacional Autónoma
Honduras en las mismas condiciones, e inclusive extranjeros que quisiesen estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para evitar en consecuencia, porque muchos hondureños residentes en el exterior, si bien es cierto, en masa han contribuido a que Honduras no sea más pobre, porque con las divisas que ellos envían, con sus remesas, se ha garantizado más bien que se pueda financiar la economía en Honduras, porque el modelo económico está hecho de forma tal que no se producen las divisas necesarias para poder importar. Aquí en Honduras las importaciones duplican las exportaciones. Entonces, ¿cómo paga usted el exceso de importaciones sobre las importaciones? ¿De dónde obtiene esas divisas? De los que fueron excluidos de Honduras. Entonces, hay necesidad de poder entender que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en mi opinión, todavía tiene una agenda completamente pendiente. Y esto solamente hablo de dos elementos. Hablo de infinidad de elementos. Por ejemplo, yo sí creo que la universidad debe ser gratuita. Me explico. Suficientemente la universidad recibe los fondos directamente del Estado, insuficientes también. Todos los gobiernos han incumplido eso. Pero ¿sabe usted que apenas los ingresos por matrícula llegan a ser aproximadamente el 2% de los ingresos totales? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, diría educación universitaria gratuita, pero al mismo tiempo establecería programas de apoyo a la excelencia académica, independientemente, obvio, de las condiciones en que se dé esa excelencia. Conclusión, me parece que todavía la universidad no ha contribuido con el papel fundamental que se definió desde la época en que nosotros éramos estudiantes universitarios, hace casi 50 años, donde se definió la necesidad de que la universidad fuese un instrumento de transformación de la sociedad. O sea, poner la academia y la ciencia al servicio del proceso de transformación. Y, reitero, no está cumpliendo ni con los hondureños residentes en territorio nacional, ni con los hondureños en el exterior. Sí. Bueno, brevemente, doctora Ávila, porque queremos aprovechar su comparecencia en este espacio del proceso digital. Usted tiene el sueño de dirigir Honduras, pero también tiene el sueño de dirigir la Universidad Nacional. ¿Cuál es más viable de cumplir de los sueños en la actualidad bajo las condiciones del país? En la actualidad, bajo las condiciones de la nación, dirigir Honduras. ¿Y por qué? Bueno, por una sencilla razón. Porque en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el proceso vendrá hasta dentro de 3 años. Esta coyuntura en Honduras para las elecciones es fundamental. Creo yo que tanto los que han dirigido el Partido Liberal, que han dirigido al Partido Nacional y que han dirigido al Partido Libre, en el gobierno, ya produciéndolo, han demostrado completamente incapacidad. Incapacidad, si no estaríamos en un país con menos pobreza, con un país con mayor inclusión, un país mucho más desarrollado, con menos problemas, obvio, en educación, en salud. Es perfectamente posible que Honduras sea un país libre de analfabetismo en poco tiempo, pero bajo un método adecuado. Es perfectamente posible que transformemos el sistema educativo. Es perfectamente posible que modifiquemos el modelo de atención de salud para hacerlo salud preventiva y no salud mercantil y curativa, que es lo que tenemos en Honduras. Es perfectamente posible que invirtamos nosotros también en lo que sería seguridad preventiva. ¿Por qué hay tanta inseguridad en Honduras? Porque se ha privilegiado la seguridad represiva, o sea, la compra de armas, el aumento del número de efectivos militares y policiales. Nunca se va a resolver la violencia por ese mecanismo. Lo único que hace es paliativos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Evitar que eso ocurra. Preventivo. ¿Y cómo lo hace preventivo? Uno, invierte en inteligencia. Porque ahí usted se dará cuenta que los verdaderos generadores de la violencia en nuestra nación están incrustados en las estructuras del poder en nuestra nación, poder económico y poder político. No son los pobres, tampoco están viviendo en los barrios populares. Los verdaderos dirigentes de la violencia, dirigentes entre comillas, viven exactamente en grandes residenciales porque tienen estructuras enormes. Óigame, el crimen organizado requiere millones de lempiras, ¿no es cierto? Los pobres lo pueden hacer, no, ¿verdad? Ni la clase media, ni la clase media baja. En consecuencia, estamos listos porque creo que es un momento de esperar para transformar Honduras. Y esto debe hacerse sobre las bases, en un primer momento, de elecciones, pero elecciones que respeten la voluntad popular. En Honduras se irrespeta la voluntad popular. Dirigentes del Partido Liberal, dirigentes del Partido Nacional, dirigentes del Partido Libre, hasta públicamente han aceptado que ellos han hecho fraude y por lo menos
Eso sí demuestra que el fraude es estructural y sistémico. Tenemos que vencer el fraude mediante una votación masiva. Y transformar Honduras es complejo, pero es perfectamente posible que en 4 años usted pueda ver una Honduras diferente. Sí, bueno, en el Congreso Nacional está empantanado un proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo de 430.000 millones de lempiras. ¿Usted ha podido desglosar este nuevo presupuesto y qué críticas le harían? Son 430.000 millones de lempiras, muy bien como ustedes lo expresan, pero en realidad, en primera instancia, siempre todos los gobiernos han sido irresponsables y lo vengo diciendo desde hace infinidad de años. Usted no puede aprobar un presupuesto si no conoce la matriz de impactos. O sea, si usted aprueba 430.000 millones o aprueba 200.000 millones, usted debe saber por qué aprueba uno de 200 y otro por qué 430.000 millones. La pregunta es, en consecuencia, ¿en cuánto se va a modificar el sistema educativo de nuestra nación? ¿Es que mejorará la cobertura? ¿Es que mejorará la calidad? Las mismas preguntas para salud. ¿Es que mejorará la calidad de la salud? ¿Es que habrá más hospitales? Pero entendiendo por hospitales no solamente la construcción de infraestructura, sino todo el cuerpo de salud correspondiente. ¿Es que habrá mejoramiento de la salud? ¿Es que ya no habrá niñas en deserción escolar? Porque eso es un serio problema en nuestra nación. Está aumentando el número de niñas en deserción escolar, con lo cual el analfabetismo en el mediano plazo es obvio que puede lamentablemente incrementarse. Entonces, todos son irresponsables cuando aprueban un presupuesto según una matriz de impactos. ¿Me explico? Primer punto. Segundo punto, el presupuesto contiene infinidad de partidas completamente electoreras, infinidad de partidas, yo diría, inflacionistas, infinidad de partidas clientelistas, infinidad de partidas innecesarias, infinidad de partidas corruptas. ¿Me explico? Con ello, hay necesidad de hacer un reanálisis de todo el presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los diputados de todos los colores forman parte de todo este elemento de corrupción, todo este elemento de ineficiencia, y ese es parte del problema, porque no necesariamente estos diputados han sido votados por el pueblo hondureño, son parte de la estructura, de la nomenclatura que controla cada uno de los partidos y que decide quiénes van a ser diputados independientemente de la voluntad popular. Lamentablemente eso nos ha ocurrido a nosotros también como que candidatos presidenciales que fuimos. Decretaron que nosotros habíamos tenido, por decirle algo, 60.000 votos en las primarias e internas. Y en realidad todos ellos saben que nosotros no fue un 12% el que nosotros sacamos en esa votación. Ellos saben que fue aproximadamente el 40% de la votación. Y nosotros protestamos ante el Tribunal de Justicia Electoral y todavía 4 años después estamos esperando resultados. ¿Me explico? Entonces, el presupuesto es el principal instrumento de planificación y de desarrollo de la nación. Pero, en realidad, estamos frente a gente irresponsable. Es más, les tengo una noticia. Si fuésemos serios, todos los diputados, ninguno, aún algunos que se merecen, no debería votar el pueblo hondureño por ninguno de ellos porque se volvieron inconstitucionales. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución dice cuándo tiene que aprobarse el presupuesto. ¿No es cierto? Ajá, y porque no lo aprobaron antes de que terminase el año. Allí diré, tanto los que se oponen a aprobarlo como los que lo presentaron porque sabían que iba a existir esa oposición son igualmente irresponsables, son inconstitucionales. En otras palabras, han violentado la Constitución. Si viviésemos en un país de leyes, perdón, en un país de justicia, porque sí vivimos en un país de leyes, hay leyes, pero no hay justicia, ¿no es cierto? Entonces, si viviésemos en un país de justicia, ninguno de ellos aspiraría a la reelección. Usted tiene que casi el 80% de los actuales diputados, muchos de ellos corruptos, no lo digo yo, lo dicen los hechos, ¿no es cierto? Los hechos, muchos de ellos formaron parte, y algunos forman parte de la lista Angel, otros forman parte de una lista de corrupción que fueron absueltos por una decisión política, pero no por una decisión técnica. Entonces, el presupuesto, reitero, hay que reconstruirlo para que en realidad transforme la nación hondureña, no que ocurra lo que siempre ha pasado, un presupuesto para hacer mucho más ricos, precisamente a los que abusan del poder. Bueno, usted es fundador del movimiento 5 de julio, fecha en el que en 2009 le dieron muerte a Isis Obed Murillo. Precisamente en estos tiempos se está llevando un requerimiento contra 3 generales de las Fuerzas Armadas en condición de retiro.
¿Cuál es su valoración? Casi 16 años después se presenta este requerimiento fiscal, hay muchas versiones, unos dicen que es persecución política, otros dicen que es venganza. ¿Cuáles son las valoraciones de Nelson Varela? Muy bien, en efecto, el 5 de julio lleva ese nombre, como usted dice, no solamente porque es el primer mártir de la resistencia, Isi Obed Murillo, un joven en ese momento de 19 años, en ese momento, imagínense, tendría 34 años, sino que también porque fue la primera manifestación post-golpe de Estado, que fue espontánea. Ahí no hubo diligencias individuales, se lo digo porque nosotros participamos en ese proceso y nosotros formamos parte de ello. Aquí hay algunos que se autoasignan, yo diría protagonismos que no son ciertos. El pueblo hondureño se lanzó así de una forma espontánea para restituir la república, y eso sí debemos pensarlo en esos términos, pero al mismo tiempo cuando éramos y pensábamos, si somos gobierno, hay que hacer las cosas como se debe. Y ahí es donde creo yo que nos ha afectado sustantivamente en realidad proceder en coherencia, proceder en capacidad. Y por ello, de una u otra forma, pero hay una segunda parte de su pregunta que me gustaría responderle de forma más categórica, pero olvidé también el fundamento que usted me hacía referencia después del 5 de julio. Le preguntaba que cuál es su valoración casi 16 años después. Después ya de los... Bueno, yo le diré, todos tenemos que saber, y por eso es que yo hablé de eso, todos tenemos que saber verdaderamente cuál es en realidad la responsabilidad en el golpe de Estado. Hay muchas informaciones también sobre el porqué del golpe y cuáles eran las verdaderas intenciones al mismo tiempo de la cuarta urna. Yo, por ejemplo, defendí siempre la cuarta urna. ¿Y por qué la defendí? Porque es el derecho del pueblo a ser en realidad indagado, consultado. Es su derecho inalienable. Ahora, que alguien quiera manipularlo todo eso, eso es otra cuestión. Entonces hay algunos que dicen que en realidad se estaba haciendo con otro objetivo, para el continuismo. Para mí no había muchas condiciones para que eso sucediese, pero en todo caso esa es una tesis que existe y en consecuencia hay que analizarla. ¿Es que es una persecución política? Yo diría que no, en la medida en que averigüemos realmente todas las responsabilidades del caso, pero yo hablo de todas, no solamente hablo de la estructura militar, hablo de la estructura también política, tanto los que se quedaron en el poder después del golpe como los que de una u otra forma estuvimos ya fuera del golpe. ¿Cuál fue la responsabilidad nuestra frente a este tipo también de hechos? Es que algunos pretendían continuar en el poder, al menos yo estaba a favor de la cuarta urna, pero no por la continuidad del poder, sino para indagar cuál era la opinión del pueblo hondureño. Hay que respetar la Constitución de la República. Ahora bien, para que no exista entonces persecución política, ese adjetivo calificativo, entonces tenemos que investigarlos a todos, ¿me explico? Sí. Los actores activos, los actores pasivos, en la parte militar, en la parte política, en la parte económica, en la parte institucional, toda la parte interna, cuál fue también la participación del gobierno de los Estados Unidos en ese golpe y todo lo demás. Perfecto. Y al mismo tiempo de los actores. Lo que sí puedo decir es que del golpe de Estado se han beneficiado política y económicamente algunos que se pretenden presentar como víctimas del proceso también. Ahora, yo espero que haya justicia, y justicia significa investigar muy bien todo. Aquí no solamente es en consecuencia el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, el general Romeo Vázquez. En realidad hay que ver también, reitero, todas las acciones partidarias, pero al mismo tiempo todas las acciones económicas que se generaron. Y para mí, para que no sea en consecuencia persecución política, hay que hacerlo con todos. Porque si lo hace solamente con algunos, entonces ahí sí podemos tener las víctimas de persecución política. Habemos claro. Hay que ser universal en la división. Pero cuando usted es selectivo, entonces está perdiendo todo lo que es la objetividad del proceso. Sí, don Nelson, bueno, usted participó en las pasadas contiendas primarias de Libre con su movimiento 5 de julio, obtuvo un gran respaldo de la militancia que hoy nos gobierna.
Pero también hubo otros precandidatos que junto a usted prácticamente cayeron en desgracia con la familia presidencial. ¿A qué se debió? Bueno, ocurre que yo soy una persona, soy un republicano en el sentido de hacer primar la república por sobre las monarquías. Y como tal, por hacer primar la república, hago primar también el derecho del pueblo. Por eso estoy en contra de cualquier dictadura, en contra de cualquier autoritarismo. Y yo le digo, el pueblo hondureño, le voy a dar un ejemplo, el pueblo hondureño votó y nosotros fuimos la segunda fuerza. Después del oficialismo, nosotros fuimos sustantivamente la segunda fuerza. Ellos saben que nosotros sacamos 40% de la votación. En tanto que el oficialismo sacó aproximadamente 41, 42, Y, reñido, entonces. Claro, y con todo el dinero apoyando ese oficialismo, porque el movimiento 5 de julio que yo he coordinado jamás ha recibido pero ni 5 centavos de mentira en esto. Toda la deuda política que ha recibido el partido ha servido para financiar esencialmente a los grupos oficialistas, como está ocurriendo también en este momento, 2025, ya lamentablemente. Y entonces, el voto popular dijo, esta es la segunda fuerza, que era lo que debió procederse en el Partido Libre. Nosotros teníamos derecho al designado a la presidencia. El primero, la presidencia. El segundo, designado a la presidencia. Teníamos derecho, en consecuencia, también a diputados al Parlacén. Teníamos derecho a dirigir el gobierno también, a dirigir Secretaría de Estado. Ellos nos dieron una proporción del 12%. Bueno, ¿sabe usted cuántas personas tienen rango de ministro en este gobierno? Casi 60 personas. O sea, nosotros deberíamos tener el equivalente aproximadamente a 8 personas con rango de ministro, me explico, pero dirigir en realidad, como muchas personas creían, el Ministerio de Educación, por ejemplo, que es usted, algunos hablan de refundación y de transformación, y lo primero que hay que transformar es el sistema educativo. Sin educación no hay posibilidades de un proceso de transformación de la sociedad. También teníamos derecho a dirigir banca estatal, ¿verdad? O sea, uno de los bancos, ya sea Banprovi, Banco Central, Banadesa, etcétera, etcétera. Teníamos derecho a dirigir entidades descentralizadas, desconcentradas, como la NE, Condutel. Nosotros tenemos propuestas para reconfigurar la NE, Condutel. Le hemos dicho algunas públicamente, pero no entiendo yo por qué no hay voluntad política. Teníamos derecho también a estar en las representaciones en los organismos internacionales, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano. Teníamos derecho a estar en las embajadas, pero llegaron a un cogobierno. Hablemos claro, aquí no está gobernando exclusivamente la cúpula del Partido Libre. Ellos están como lo hicieron con Juan Orlando, cogobernaron con Juan Orlando, ¿no es cierto? ¿Y desde hace cuánto tiempo no tiene representantes libres en el Registro Nacional de las Personas? Pues tiene casi 10 años de estar en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el ahora denominado Consejo Nacional Electoral, en el Instituto de Política Limpia, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahí hay representantes que se pusieron de acuerdo y además se han puesto de acuerdo para distribuirse la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, para mencionar otras instancias. O sea, hay un cogobierno. Por ejemplo, las embajadas en este momento están, las más importantes están como cogobierno con el Partido Liberal, ¿no es cierto? No con el Partido Liberal, con quienes dominan el Partido Liberal, que es diferente. Yo soy muy respetuoso de todos los liberales, de todos los nacionalistas, de todos los pinuistas, de todos los demócratas cristianos, etcétera, etcétera, y de todas las personas en sus opiniones. En lo que sí, en realidad, establezco responsabilidades en quienes han dirigido o mal dirigido esos partidos, porque qué curioso, reitero, tanto el Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre se parecen tanto sus directivas, sus nomenclaturas, que hacen que se debiliten esos partidos en el ejercicio del poder. ¿Qué demuestra eso? Incapacidad, falta de visión estratégica y falta de compromiso con la nación. Sí. Bueno, ya para ir puntualizando esta conversación y agradeciendo su visita a Proceso Digital, temas como el narcovideo, la denuncia del tratado de extradición, la no traída de la Sisi, la advertencia sobre Panderola, ¿cree que le van a pasar factura al partido de gobierno? Sí, ya le está pasando factura, y es que son decisiones en contra del interés de la nación, tal vez a favor de algunos intereses particulares, pero en contra del interés de la nación, y en eso habría que agregar
la absurda decisión de querer construir una cárcel en la isla del Cisne o en Bocorón. Vea, usted lo que tiene que hacer es abrir escuelas y hospitales y no cárceles. Y además, si usted necesita expandir cárceles, bueno, háganle las que ya existen, me explico, amplíe, ahí en ese lugar, claro, es elemental, ¿verdad? No busque expandir todo esto. Ahora, si yo soy presidente de la nación y yo sé muy bien que hay miles de personas, sobre todo pobres, que están prisioneros por delitos menores, y hay otros que están ahí y no se les ha hecho ninguna acción judicial correspondiente, y tienen años de estar ahí. Entonces, yo utilizo mi privilegio como presidente de la República para vaciar las cárceles, ojo, con delitos menores. Claro, hay delitos mayores, ¿verdad? Como violaciones, asesinatos, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo le garantizo que usted va a vaciar en no menos del 40% las cárceles. Entonces no tiene necesidad de invertir dinero en eso, salvo que el verdadero objetivo sea de otra naturaleza. Sí, y desde que esté en el poder, la familia presidencial ha hablado con usted, lo llama. Vea, la última vez fue hace casi 1 año y medio. En mi casa llegó el expresidente Mel Zelaya con su hijo mayor, Héctor, y un viceministro del área de infraestructura. Y ahí hablé también, me puso al teléfono a la presidenta Xiomara Castro en mi casa y me llegaron a ofrecer un cargo de embajador de un país de Centroamérica. Y obvio que yo dije que había que unir Centroamérica, y ya a mí sí me gustaría de una u otra forma haber tenido las posibilidades de ser un ministro responsable de la integración centroamericana y de la Unión Centroamericana, y al mismo tiempo para movilización de megaproyectos. Eso fue parte del acuerdo. Pero ¿con qué objetivo? Para integrar a todo el equipo. Si el problema no era le ofrecerá un cargo a Nelson Ávila, ahí la gente se equivoca, porque yo no soy un oportunista. Así que, en consecuencia, simple y sencillamente, nos pareció que eso era simple y sencillamente no correspondiente con la forma de pensar nuestra. Así que esa fue la última vez, hace creo yo 1 año y medio. Pero le adelanto, independientemente de que nos excluyeron, yo le envié a la presidenta Xiomara Castro como 20 escritos sobre las cosas que en mi opinión debería ser. La primera, ¿sabe cuál fue? La renegociación de la deuda. Pagamos 140 millones de lempiras por día por intereses, y nadie ha investigado en realidad a qué sirvió esa deuda. Si sirvió para ser multimillonario, ¿por qué no se investiga? Un político que no tiene cola hace comisiones para investigación, para ver las responsabilidades de los que fueron presidentes y ministros de finanzas y presidentes de la banca central, o sea, todo el gabinete económico, por responsable de endeudar a la nación con 0 impacto, es más, impacto negativo para la nación. Esa fue la segunda, el ferrocarril interoceánico. Yo le envié a ella una copia de un estudio de previabilidad que elaboramos un grupo de ciudadanos hace ya 21 años, fue en el, no, 22 ya, ahora en el 2025, fue en el 2003, que lo elaboramos en el ferrocarril interoceánico, que nos parece un megaproyecto interesante. Puedo decir yo de la forma como se puede hacer, y se lo digo porque yo fui el jefe del equipo de proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Panamá, para la devolución de todas las propiedades que durante 100 años mantuvo los Estados Unidos en Panamá. Y ahí nosotros analizamos el hecho de que el canal de Panamá, desde la perspectiva medioambiental, es inviable. Son 55 millones de galones de agua dulce que se van al mar por cada paso de un barco, para que ustedes vean el impacto ambiental altamente negativo. Y además, por infinidad de elementos geopolíticos contemporáneos, también le envié cartas a la presidenta Xiomara Castro sobre cómo rehabilitar la ANE, porque el problema de la ANE no solamente es una incapacidad de pagar sus deudas, es más, se planificó para que la ANE tuviese ese tipo de problemas, por infinidad de razones que pudiésemos plantearle. Envié también cartas sobre el proceso de transformación de la salud, la necesidad de hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Le envié otras que venían algunas personas para invertir en Honduras, no se atendió a esos inversionistas. Le envié otra relacionada con la necesidad de, y me disculpan los de telecomunicaciones, si ellos creen en la competitividad, porque solamente vamos a depender de 2 empresas de telecomunicaciones, ¿por qué no competimos? Entonces armé
una reunión con 34 buenas cooperativas para hacer Coopetelos, una cooperativa de telecomunicaciones que era altamente viable, y no fue posible avanzarla por falta de voluntad política también. Esto es parte de todos los hechos. ¿En ninguna de estas hubo respuesta? En ninguna de ellas, solamente en una de ellas, la actual candidata del sector oficialista del Partido Libre me respondió escuetamente cuando yo le hablé sobre la renegociación de la deuda, y me dijo: lo trasladaré a los departamentos técnicos correspondientes. Punto. Pero de todo esto estuvo informada la presidenta, su principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y Rixi Moncada, y en otras el exministro Pastor, en varias de estas actividades. O sea, yo, independientemente de que ellos violentaron la voluntad popular, porque no le dieron al 5 de julio el derecho que le corresponde, y eso, si viviésemos en una sociedad de justicia, eso se llama impunidad, inmunidad, corrupción, porque es corrupción, y la CICI, si existiese aquí, sería parte de las cuestiones que debería investigar, cómo alguien que dirige un partido político decide por sí mismo violentar la voluntad popular. Pues eso es violación de la democracia también. Sí, bueno, ya para concluir la entrevista a don Nelson Ávila, usted como uno de los actores políticos del país, usted va a ser seguramente más de la decena de candidatos presidenciales que van a participar en los comicios generales del 30 de noviembre de este año. ¿Usted cree en ese rumor que se anda en el ambiente de que peligran las elecciones en Honduras? Es un escenario posible. Yo digo posible, no digo probable. Posible porque hay algunos que en realidad no creen en la voluntad popular y tampoco creen en las instituciones. Es más, son traidores a la patria cuando hacen ese tipo de acciones, porque desestabilizan la nación. Y ellos saben que al desestabilizar la nación y la institucionalidad, no vienen recursos a Honduras, ¿verdad? Y quien ha afectado es el pueblo. Ellos tal vez no, porque tienen los suficientes millones, muchos de ellos, al amparo del abuso, usando el dinero del pueblo para estos fines. Sí, nosotros vamos a ser candidatos presidenciales de esta coalición, una coalición que nosotros queremos hacer la diferencia. Y creemos nosotros que a pesar de que el tripartidismo ha hecho todo para mantenerse en el poder, porque solamente ellos, por ley, porque solamente ellos pueden tener el derecho de decidir en el Consejo Nacional Electoral. Eso es corrupción, eso es abuso, eso es impunidad. Y entonces nosotros vamos a luchar no para participar, vamos a luchar para vencer y transformar Honduras. De forma tal que yo sí digo que vamos a llevar nuestra fórmula presidencial a personas de otros partidos, pero personas que están fuera de aquellos 4 criterios a los que nosotros hacíamos referencia, gente con capacidad, gente con compromiso con la nación y listos para transformar Honduras. Y bueno, esta tarde en Proceso Digital, el economista Nelson Ávila, él también fue precandidato presidencial del Partido Libre y va a correr en estas próximas elecciones generales como candidato presidencial de una coalición política. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas están disponibles en todo momento en las plataformas digitales de nuestro diario. Buenas tardes.